que es el veto de Milei al financiamiento universitario. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Yo les escucho bien, ¿ustedes me escuchan a mí? Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, ¿Cómo tomaron el tema del veto, del capitán veto Javier Y Milei? mirá, el Capitán Beto, pobre, ¿no? Tan bonito que es el Capitán Beto de Spinetta y ahora Sí. nos toca Capitán Beto con B corta. Mirá, con mucha bronca, mucha molestia, era algo esperable que suceda esto, desde luego, pero duele ver esta hazaña que tiene el gobierno para con las universidades públicas. Por segunda vez logramos construir una ley de base que nos permita abordar la situación de las universidades y nuevamente fue vetada, ¿no? Ujú. Y me preocupa, vos decís, loco, te comiste una paliza electoral el domingo, no vas a reflexionar ni una coma, no vas a buscar ratificar el rumbo, nada, y seguir avanzando. Entonces, además de la bronca, bueno, obviamente convocar a medidas de fuerza para el día de mañana y también, plantear hacia adelante una marcha y en lo puntual nosotros como UNSA estamos en Ujú. asamblea en este momento, ¿no? Me llamado a asamblea, se han acercado unos 30, 40 compañeros, así que nos parece que está bueno como respuesta, como posibilidad de seguir construyendo. ¿Cómo están planteando estas medidas de fuerza, Diego? Mirá, ahora estamos con el paro para mañana en todas las universidades de todo el país, docentes y no docentes, y luego lo que tenemos es, lo que tenemos es la marcha. Lo que pasa es que como no tenemos marcha, no tenemos fecha todavía de cuándo sería la sesión, no lo podemos definir, pero sería así para el día que caiga en la Cámara de Diputados. Bien. Diego, parece siempre tan atinado este gobierno, el presidente, que en la previa del Día del Maestro veta esta ley de financiamiento universitario y con esto lo único que hace es bajarle el precio a la educación pública argentina. En lo simbólico es terrible, Rosario, porque vamos a celebrar el Día del Maestro por el costado que nos gusta celebrar, o sea, si le hemos reconocido algo a Sarmiento, justamente la educación pública. Después podemos discutir muchas cosas, pero justo en un día previo a celebrar la educación pública te sacan un veto que no hace más que avanzar contra las universidades, entonces no deja de ser significativo y hasta triste, ¿no? Como síntoma de dónde estamos, cuáles son las prioridades de este gobierno. Y sin aislarnos de que esto se da en un combo, también contra el Garrahan, también contra los Exactamente. jubilados, son muchas cosas y por ahí no suelo abusar del republicanismo, pero es como, por segunda vez la Cámara de Diputados y Senadores insisten parlamentariamente con una ley y vos la volvés a vetar, o sea, ¿cuál es la calidad de la democracia que hoy estamos teniendo? Es una gran preocupación. Esa es la pregunta, ¿no? Constante. ¿Qué calidad de democracia tenemos? ¿Qué tipo de gobierno está llevando adelante el presidente Javier Milei? En Argentina tenemos 3 poderes. Acá parece que hay uno solo, y omnipotente, y omnipresente, y omnitodo. Fíjate que es una discusión que tenemos porque es muy común en las marchas el cantito de Milei basura, vos sos la dictadura. Y yo lo canto, pero después cuando estamos en las reuniones yo le discuto a mis compañeros, ¿les parece que es tanto así? Porque yo por ahí como, claro, marcado por lo que fue la dictadura del 76, uno está anclado a cierta forma de ver, ¿no? Claro, y cada día que pasa me convenzo que se acerca mucho a eso, ¿no? Porque voy a decir, ¿para qué tiene entonces el Congreso? O sea, ¿para que sea una escribanía que solamente vale lo que se vota en sintonía a lo que vos querés y todo lo demás lo va a vetar? No sé, para eso no tiene sentido entonces un Congreso con esa forma función. Y creo que, desde los franceses, 1789 para acá, ahí ñoñamos la historia que uno enseña, la división de poderes hasta el momento en el mundo occidental es la forma quizás menos imperfecta en la que trata de construirse la democracia. Yo tengo muchas críticas, pero creo que en los consensos
aparece como una de las formas menos imperfectas. No vengo acá a defenderla, solamente vengo a decir, los argentinos me lo elegí de esa forma, nos guste o no. Entonces, digo, sincerémonos, entonces, che, la verdad que no quiero más congreso. Cerralo, hacete cargo, se va a vetar todo. Obviamente que no quiero ni por cerca que se cierre, pero lo ve a veces tan vaciado en sus funciones básicas o en la posibilidad de dar debate, que todo debate, por más que prospere, después cae bajo el martillo del capitán Beto y bueno, y ahí nos quedamos a medias en la calidad institucional, sin hablar del tipo de discusión política que se propone, que también es muy violento, de pocas ideas, etcétera. Profe, le consulto, ¿no? Bueno, sabemos que Milei vetó la ley de financiamiento universitario, sabemos que el Congreso puede volver a insistir, se prevé que sea la semana que viene, pero en lo concreto, ¿cómo afecta a la Universidad Nacional de Salta, a la UNSA, a los estudiantes de nuestra provincia, el desfinanciamiento universitario? ¿Cómo lo podrías explicar vos al impacto real de lo que ocurre en el día a día de la universidad? Bueno, la universidad, para que funcione, es como un gran colegio, ¿no? Con laboratorios y con muchas otras cosas. Entonces, vos como todo edificio que funciona, necesitas darle un mantenimiento a las estructuras, pagar servicios y tener una serie de materiales, desde libros, reactivos, medios de transporte para las diversas actividades prácticas. Claro. Entonces, qué sé yo, vos vas a un aula y por ahí le faltan un par de focos, le faltan las tablas, los pupitres, va a algún baño capaz que está clausurado. Ahí, en lo cotidiano, los estudiantes cobran becas que están muy achicadas en el poder adquisitivo, o sea, son menos becas las que se pagan y menos plata de lo que debería ser en comparación al 23. No hay raciones del comedor que alcance para todos los estudiantes que necesitan comer en el comedor. Esto repercute en más deserción. Si vas a hacer un viaje de campo, por ahí no tenés garantizado el combustible o no tenés el dinero para pagar el viático que tiene que cobrar el chofer por las horas extra que a veces demanda un viaje. Si tenés que ir a un laboratorio de química, capaz que no tenés el reactivo. Digo, si tenés que imprimir, capaz que no te andan impresora. Ahí digo, todo esto es lo cotidiano que pasa. Es que, cuando decimos, en definitiva, ahí se va la vida de la gente, en esas cuestiones. Exactamente, qué sé yo. El Día del Maestro esta semana se festejó y los compañeros del IEM, digo, fíjate, ¿no? Hasta esta cuestión, por ahí el colegio secundario tenía una cajita chica para decir, che, compro una gaseosa para los compañeros, y ni siquiera para esa gaseosa de los compañeros, ahí, digo, como a Diunsa terminamos pagándola nosotros. Que son detalles, son minucias, digo, con eso no cambiamos el déficit / superávit fiscal. Pero digo, en esto que estamos midiendo dónde se ajusta, cómo se traduce el ajuste en la UNSA, además de los sueldos que hemos perdido un montón, vos ves que, por ejemplo, lo que hubiera costado o lo que cuesta la ley de financiamiento universitario es la mitad de lo que se pierde de recaudar porque se deja de cobrar el impuesto a los bienes de lujo, por ejemplo. Claro. Ni qué hablar del valor de las retenciones al agro, claro, o del impuesto a la grande fortuna, o de las exenciones que se le da a Galperín, digamos, ¿no? Y ahora cuando Buenos Aires le quiere cobrar el impuesto a la renta, como te cobra acá, digamos, rentas altas, de repente es la víctima mundial Galperín. Digo, es complicado, y no solamente se trata de dónde no gastás, sino dónde dejás de recaudar. Y creo que ahí hay que poner la mirada, porque nosotros hemos sacado un volante que después lo vamos a compartir con la prensa, es como decir, para esto no hay plata, pero para todo esto sí hay plata. Y si hay plata para todo lo que te digo, sin hablar de la plata que hay para la CIDE, para las operaciones políticas, para los aparatos represivos, para los aviones aviones de guerra que le hemos comprado a Dinamarca. Entonces se pone los viajes a Estados Unidos de Milei. O a Dubái los de viajes a Estados Unidos diputados. Los viajes que hay para actividades que son partidarias, ¿no? Es como, yo de repente no lo soy, pero yo hacer de cuenta que yo fuera de un partido político y saco la plata del gremio para irme a la convención de mi partido, sería una locura, digamos. Claro. Pero en esos términos se da esto. Diego, así que... Diego, quiero consultarte, ya
Sabemos que los chicos, los alumnos... Universidad de los Trabajadores. Hermoso. Entienden este reclamo porque muchas veces uno en esos años se muestra ajeno, quizás se enoja, pero estás contándonos del día a día, ¿no? La impresora no funciona, tenemos un baño clausurado, no alcanzan las raciones en el comedor. ¿Qué dice? No hay computadora, no se compran no hay libros. reactivo, no se pueden hacer viajes de campo. ¿El estudiante qué dice, qué opina? Porque ha sido un año arduo también, ¿no? Unos años muy arduos para el estudiante atravesado por esta situación. Entendemos los reclamos y todo, pero el estudiante también ha tenido un año muy complejo. Sí, yo, sabés que eso charlaba recién en la asamblea, le decía a mis compañeros, no quiero caer en esto de culpa de los jóvenes, porque es fácil culpar a los jóvenes de todos los males del mundo. Ya nos pasó cuando éramos jóvenes nosotros. Digo, hablo por mí, ustedes son bastante chicos todavía, por suerte. Pero, digo, hay que entenderlo, ¿no? Es un mundo muy difícil, un mundo donde no está la esperanza, pero qué sé yo, acá estamos en asamblea, ¿no? Y tenemos un par de pibes que se han acercado acá a tomar la palabra, dar el apoyo, compartir el análisis que tenemos. Desde luego que ellos quieren tomar clases y quieren que no hagamos paro y quieren poder estudiar con normalidad, pero también, digo, nos están apoyando y saben de que no es contra ellos, saben que la lucha es una sola y bueno, por suerte están pocos, pero están acá bancando, por ahí son algunos representativos de los centros de estudiantes y esas cuestiones y nos da un aliento. Yo sí hago un llamado, a todos los estudiantes, incluso a los de la secundaria, hay que defender la universidad pública, porque por lo menos para quienes somos hijos de laburantes, es la única herramienta que tenemos si queremos poder estudiar y aspirar desde ese ámbito, de esa formación, a tener una posibilidad de mejorar nuestras vidas. No quiero caer en la soberbia de que la universidad es el único ámbito para mejorar tus condiciones de vida, pero parece que es uno importante, que la historia lo demuestra, y esto siempre lo digo en la prensa cuando me preguntan al respecto, digo, los oyentes, los que están siguiendo esta transmisión y cualquiera otra, saben, tienen un vecino, un tío, un primo, alguien del barrio que la universidad pública le ha cambiado la vida, del barrio, la familia, que le cambió la vida, aunque no se hayan recibido. Incluso, por eso, claro. Incluso, digo, porque vos pasás por acá y aprendés no siempre el título, y te cambia para siempre, ¿no? A mí me gusta esa frase de Fito Páez cuando dice, y fue un fuerte vendaval, algo por el estilo, ¿no? Habla de, te cambia la vida para lo que fue, lo que será. Entonces, digo, me parece que hay que cuidar este espacio con uñas y dientes, y por eso, nada, la invitación a que cuando sea la marcha el 17 o el 24, que esté todo el mundo, porque después, y esto es lo que nos va a tocar cuando alguna vez se vaya Milei, cómo sanamos lo que de estos años tanto se dañó. Y es algo que nos va a quedar, quizá nosotros, quizá los más jóvenes, y algo que, bueno, que también hay que tener un compromiso para el día después, ¿no? Muy parecido a lo que pasó en los 90, ¿no? Este proceso, hablabas de la dictadura, también me parece que los 90 fueron la continuidad de ese plan económico-social, quizás no con el terrorismo de Estado y con el aparato del Estado reprimiendo, pero sí accionando todos los recortes para cercenar los derechos de la sociedad, básicamente. Sí, totalmente, digo, y no perder esto que vos aludís, Fran, esta cuestión que no creo que sea cíclica, pero que lamentablemente se repite. Ayer yo charlaba con mi hijo, tiene 18 años, y me decía, antes que salga el veto, me preguntaba, ¿y si vetan, no vetan? Y me decían, che, ¿y cómo se hace? Porque yo estoy, no sé, desde que tengo 16 años que estoy militando, dice, ¿cómo se hace, pa? Me dice, para no cansarse. Sí. Porque me dice un bajón todo el tiempo, más noticias. Y yo le decía, la verdad, ¿viste? Digo, mirá, hay veces que me dan ganas de mandar toda la mierda, irme a la casa y digo, y a muchos nos pasa lo mismo, pero después también tomás conciencia que, a ver, o luchar para que las cosas, si vos, o sea, vos podés luchar para que las cosas mejoren, pero también me queda la certeza que si vos abandonás la lucha, las cosas siempre pueden empeorar. Sí. Y ahí creo que es como la gran moraleja de este tiempo. O sea, yo fui estudiante a fines de los 90 en la UNSA, nos tocó enfrentar al menemismo, a las políticas de ajuste de la Rúa, y quedamos en una situación muy heavy para muchas familias, como se está haciendo ahora, pero después
y algunos la vimos muy tarde, de poder reconocer objetivamente una mejora en el poder adquisitivo, en los salarios, en ciertas variables, no en todas. Cuando pasa eso, yo sí me quedé con la sensación de al neoliberalismo y a las políticas de ajuste salvaje no volvemos nunca más. Claro, daba la impresión de que no íbamos a volver, es cierto. Que nunca más. Y el apellido Nemem, lo digo al revés por la duda. Eso pasó, empezamos a pronunciarlo normalmente. Es verdad. Claro. Voy a cometer una guarangada, pero dejamos de tocarnos el huevo izquierdo cada vez que decimos ese apellido. Antes era lo usual. Porque están todos los titulares también ahí, ¿no? Exactamente. Pasaron, no sé, desde el 99 hasta el 2025, 23, pasaron 24 años y de repente un apellido que fue tan nefasto, perdón a los Nemem que no sean familiares, ¿no? Pero un apellido tan nefasto para nuestra historia, volvió a estar rehabilitado en el centro de la política y en la mesa chica de las decisiones de este país. Entonces vos decís, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y obviamente, primera moraleja, aun cuando pasemos la fase Milei, ojalá que sea más pronto que tarde, saber de que si nosotros no cuidamos con uña y diente todo lo que empecemos a recuperar y a reconstruir, estas cosas pueden volver y peores. Porque mirá, yo te lo digo con hermano en el corazón, Fran Rosario, cuando a mí me tocó dar el salto a esta visibilidad de Nadie Unza con el gobierno de Macri. Entonces yo ahí decía, el gobierno de Macri es lo peor que nos pasó. Es lo peor que nos pasó, fue tremendo, militamos, salimos a la calle, todo. Y de repente, yo veo el gobierno de Macri, obviamente fue nefasto, pero yo tengo que compararlo, es algo muy moderado, el ataque del gobierno de Macri, que fue tremendo, en comparación a esto que se vive, y es tremendo, y con la desesperación de muchos compañeros y compañeras que van dejando la universidad total o parcialmente para manejar un auto de alquiler, para abrir un kiosco en la casa, para vender cositas por WhatsApp. Para vender empanadas. Para vender empanadas. La cantidad de empanadas que ya no sabe quién comprarle. Claro. Tampoco te alcanza el bolsillo y a la vez tampoco podés comprar empanadas a todo el mundo. Claro. Y si se ha vuelto moneda cotidiana, esto implica la destrucción del concepto de trabajo como algo de, yo trabajo 8 horas al día, 6 horas al día, lo que sea, y ahí completo mi círculo, mi labor y me dedico al descanso, al esparcimiento, a la familia, a mi bienestar. Hoy, y digo, y lo hago extensivo a los trabajadores de prensa y a muchos otros rubros, que el laburar se ha vuelto levantarse 6 de la mañana promedio, 7, y meterle hasta las 10, 11, 12, según el rubro, la rama y a qué te dediques, ¿no? Claro. Y creo que la gente que vive que tiene un solo aporte patronal, si es que tiene, son afortunados, porque todos estamos en 2, 3, 4 laburos, y se vuelve tremendo esto. Con la suerte, digo, o no sé si la suerte, pero bueno, los que por ahí tenemos alguna relación de dependencia, que tenemos aguinaldo, pero bueno, al irnos yendo de estos lugares porque pagan tan poco, entramos en una trampa, porque todas las estadísticas te dicen que el que menos perdió con la inflación es el trabajo informal no registrado. Esa es la opción. Es cierto. Para no perder tengo que irme a lo informal y no registrado, y ahí que yo creo que está la trampa de la destrucción también del trabajo, y por eso digo, a los estatales creo que nos cargan tanto, y más a nosotros que somos uno de los sectores que históricamente ha luchado más por los derechos y que siempre nos hemos parado fuerte a todo gobierno. No sé, es lindo atender trolls cuando te caen a decir, ¿y por qué no te quejaste con tal gobierno? Digo, anda a revisar el feed eso de mi te iba a Facebook, preguntar. de mi Instagram de Adiunza. Nosotros nos hemos parado, hasta con Cristina le íbamos al paro, digamos. Ay, claro. Porque hay mucha gente que cuestiona y dice, se tomó el rectorado, estando Cristina. Ahora hacen marchas, ahora reclaman, pero con Cristina, pero con Alberto, cuando teníamos la inflación, se olvidan, no tienen memoria. ¿Cómo fue también, no, el accionar en estos últimos años? Porque muchos alegan una animosidad, una cuestión ya que supera partidaria lo que pasa con el gobierno de Milei y las manifestaciones. No, y para nada. Digo, es lo que siempre busca hacer el gobierno de turno, tirarse al piso, como decimos nosotros en la jerga, decir, son los opositores. No, hermano, acá está toda la sociedad quejándose, defendiendo la universidad pública, y ojalá de todo corazón podamos mostrarlo en la calle. Vengan todos,
No a todos los que vienen y van a venir les creemos, ¿no? Porque ya sabemos que hay gente que va a aparecer para la foto porque hay elecciones en octubre. No importa. Hoy suma todo en esta causa y nosotros vamos a hacer hasta el último esfuerzo para que, primer pasito, la ley, para que el veto sea rechazado en diputados, segundo pasito para que sea rechazado en el Senado y tercer pasito para que finalmente sea promulgado y puesto en funcionamiento. Si algo de eso no funciona, reperfilaremos, palabra que inventó el gobierno de Macri, veremos cómo reperfilar la lucha porque no la vamos a abandonar. Claro. En esto se nos va la vida a nosotros. Diego, tengo una pregunta más, perdón que voy a abusar de tu condición ahora de historiador, de profe de historia, que tiene que ver si tenés alguna hipótesis de por qué en la Argentina vuelve a pasar esto que todos pensábamos que no iba a volver a pasar y que vuelve con tanta fuerza y está generando tanto daño. Yo creo que ahí me voy a poner en esta cuestión de historiador, ¿no? Creo que si algo hemos perdido de la reforma de los 90 hasta acá es se abandona mucho la historia en las escuelas y la historia es una de las pocas disciplinas donde uno puede trabajar lo que es la conciencia histórica, que es decir, me paro en este presente y entiendo que llego a este presente por este devenir, por esto que ha sucedido desde atrás hasta acá. Entonces, desde esa reflexión yo tengo que pensar mi futuro va a ser así o asá, digo, el futuro de la sociedad según las decisiones que tomo. Y creo que mucha gente de los 90 por acá no ha podido tener formación histórica, se abandonó cierto tipo de discusión en las casas, en las aulas, y somos una sociedad, no voy a decir menos memoriosa, somos una sociedad que por ahí nos olvidamos de los grandes traumas, o que los relativizamos, o que lamentablemente, no sé yo, nos viene una alegría extra como ganar un mundial y de repente, que me importa todo, porque también tenemos eso, y nos olvidamos de lo que pasa. Yo no quiero caer en un pueblo que olvida su historia y está obligado a repetirla, pero vos decís, che, ¿qué ha pasado? Tu pregunta, de que hemos vivido el menemismo y toda esa fase y hoy estamos repitiendo igual. Creo que los primeros que lo entienden son los políticos que están en el poder, logran accionar sobre eso y creo que tenemos que nosotros repetir incesantemente todo lo que todo lo que históricamente supimos conseguir y todo lo que supimos defender y siempre fue a partir de la lucha, ¿no? Y tener esperanza en que ciertos sectores nos vayan a solucionar la vida es un problema, y digo esto también, pensar que votando contra el adversario por bronca yo encuentro soluciones a los problemas, también. Digo esto porque sé que mucha gente votó más que por Milei, por el malestar que tenían con el gobierno de Alberto, un malestar sumamente justificado, pero es como estoy enojado, me pego un tiro en el pie, ¿viste? O sea, claro. Del enojo tiro un balazo al aire, pero ¿verdad? Se te cayó en el pie. Entonces, ahí creo que tenemos que afinar un poco, y creo que también tenemos que animarnos a discutir política y disputar lugares, porque si no, ¿quiénes son los candidatos de la supuesta oposición nacional para octubre? Lo mismo de siempre, digamos, ¿no? Sí. Entonces ahí también genera un malestar y creo que es lo que tenemos que poder discutir nosotros. Gracias, Diego. Un placer hablar con vos y por supuesto acá vamos a estar a disposición para difundir las fechas y toda la información que compartan. Nos vamos a sumar, como siempre, obvio. Además también a la marcha. Muchas gracias, che. Sabemos que contamos con ustedes, así que un abrazo enorme. Un abrazo, fuerza, profe. Un abrazo grande. Que estén bien. Ahí está.